Conversaciones filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidas, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander. Un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Les habla Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía WIS, quien les acompañará en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos problemas, autoras y autores de la filosofía. Sean ustedes bienvenidos a nuestro espacio. En esta ocasión, en el programa de hoy, nos acompañan estudiantes del Colegio Semillero 2000, próximos a terminar sus estudios en la educación media. Asimismo, contamos con la participación de uno de sus profesores. Este es un espacio también que nos llena de mucha alegría, como universidad, como escuela, como emisora. También poder contar con esta voz de las próximas generaciones. En este sentido, quisiera darle el paso y saludar a nuestros invitados que hacen presencia en este programa. Y bueno, preguntarles quiénes son para que nuestra radioaudiencia también los conozca y bueno, cómo se sienten también. Muy buenos días. Hola Hernando, muy buenos días, también muy buenos días a nuestro público. Me presento, soy Héctor Méndez, egresado de la Escuela de Filosofía, actualmente profesor de Ciencias Sociales y Filosofía en el Colegio Semillero 2000. Y la verdad pues emocionado de volver a participar en este programa, y esta vez con mis estudiantes. Creo que es como ese paso de ya, como nos compartías en dos emisiones que se hicieron con anterioridad, hablando de Aristóteles, hablando de Santo Tomás, como ya tesista, ya próximo a egresar, y ahora el nuevo paso, siendo profesor y trayendo estos frutos también en este mismo sentido. En este orden de ideas, quisiéramos también escuchar a nuestros compañeros, cómo se sienten, cómo se llaman. Pues buenos días, mi nombre es Jason Jaimes, yo soy actualmente estudiante de estudios medios en el Colegio Semillero 2000. Pues la idea de hoy es hablarle de la filosofía de la vida, cómo nos ha cambiado, una pequeña reflexión de esta y cómo nos ha abordado esto y nos ha cambiado la vida, o al menos nos ha hecho pensar de todo lo que hacemos. Buenos días, mi nombre es Santiago Carreño, estudiante también del Colegio Semillero en grado 11. Como dijo mi compañero, vamos a hablar de la filosofía. La verdad es bastante chévere el lugar. Siempre había visto videos de podcasts así y estoy bastante feliz de estar acá. De verdad les agradecemos por aceptar la invitación y animarse a ser parte de esta experiencia. Y en este sentido, desearía que para comenzar el programa del día de hoy, iniciemos con un fragmento de la película de Superman con el director James Gunn del 2025. Escuchemos. En eso siempre te has equivocado sobre mí, Lex. Soy tan humano como cualquiera. Sé amar y también siento miedo. Despierto todas las mañanas y aunque no sepa lo que tengo que hacer, pongo un pie delante del otro y trato de tomar las mejores decisiones que puedo. Me equivoco muchas veces, pero de eso se trata ser un humano. Y esa es mi mayor fortaleza. Y solo espero que algún día, por el bien del mundo, logres entender que también es la tuya. Ya con este fragmento que escuchamos muy atentamente, estimados compañeros, estimado profesor, ¿qué podríamos decir o entender alrededor de este diálogo para el encuentro de hoy? Listo, pues para comenzar, debo de agradecerle a mis estudiantes por recomendarme este fragmento. Yo realmente no he visto la película, me quedo pendiente y el deber de verla, porque el fragmento refleja cómo la idea de este superhéroe o este héroe mítico que va más allá de las capacidades convencionales del ser humano,
también sufre y afronta pues esas cuestiones que tiene el ser humano día a día, ya sean pensamientos, dilemas morales, cuestiones, angustia, ansiedad. O sea, es la misma explicación de lo que puede sentir cualquier persona de nosotros en su día a día, de cómo a pesar de todo ese problema, ese contraste, de que tú a veces dices, aquí no hay salida, ¿qué voy a hacer? Pero a pesar de todo eso, siempre nos caracterizamos por decir, hay que dar un paso hacia adelante, aunque me dé miedo. Es un mismo ejemplo también con el caso de ellos. Mis estudiantes ya están próximos a terminar, pero a mí me alegra cuando yo estoy en clase con ellos y me participan porque dicen, vamos a intentarlo, a dar una respuesta aunque no sea la correcta o la más adecuada, porque eso es lo que yo quiero, que ellos intenten, que ellos vean que la vida no es una vida acertada, que todo sale perfecto, sino de intentarlo, de escalar peldaños. Pues para mí sería... Es que el humano, como ese fragmento lo dice, pues esto intenta decir que a pesar que pues Superman siempre es visto como alguien increíble o un superhombre o un superhumano, pues también tiene cosas humanas, cosas que con el tiempo ha desarrollado los humanos. Cómo definirlo, cómo hacerlo, tener los sentimientos, tener miedo, tener compasión, desarrollar el sentimiento y desarrollar esa conciencia humana y la capacidad de en sí tener la empatía, que es al final lo que define la raza humana. También esto, como equivocarse, como fallar, como errar, como evolucionar y no quedarse quieto en un solo lugar, sino también ir creciendo con el tiempo. En este sentido y en este orden de ideas, hay algo dentro de lo mismo que uno dialoga y bueno, realmente cómo entender la vida misma. Bien ustedes lo han comentado, no es algo estático, no es algo quieto, sino al contrario. Es dinámico y muy activo, no es simplemente una vida pasiva del dejar que las cosas pasen, sino realmente qué hace uno frente a las distintas circunstancias, como bien decía el profesor, por ejemplo ustedes, ya próximos a terminar, lo que interpela en el que sigue, ¿no? Todo son etapas, se finaliza una etapa que es el colegio y cuál es el paso a seguir, que al final de cuentas ustedes van a ir considerando al respecto. En este sentido, quisiera que siguiendo el formato que tenemos propuesto para el mismo guión, cómo entender o también profundizar en nuestra radioaudiencia con alguna cuestión al pensamiento, alguna pregunta al público, que comentar antes de la pausa. Entonces, ¿cómo consideran que la filosofía nos ayuda a cuestionarnos sobre nuestra vida, sobre nuestro día a día, y para que no sea una simple rutina, sino que vaya algo más allá? Ya regresamos. Amables oyentes, están en sintonía de los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, conversaciones filosóficas desde la Escuela de Filosofía WIS. Hoy con el programa La Filosofía en el Día a Día. Estimados compañeros, estimado profesor, como hemos venido dialogando alrededor de este tema tan crucial, tan pertinente y tan situado, quisiera por comenzar a preguntarles lo siguiente. ¿Cómo consideran que la filosofía nos ayuda a cuestionarnos sobre nuestra vida, sobre nuestro día a día, para que no sea una simple rutina, sino algo que va más allá, claro, inclusive desde sus propias experiencias? Bueno, yo opino que la filosofía nos ayuda a cuestionar por qué estamos aquí o cuál es nuestro propósito. Para aprovechar nuestras vidas, hay mucha gente que vive su vida y no al máximo y al final
cuando están viejos no se sienten satisfechos con lo que hicieron. Yo creo que saber entender lo que podemos hacer y podemos ayudar a los demás nos permite vivir nuestra vida al máximo. Pues, Hernando, en mi caso, cuando fue la idea de querer estudiar filosofía era, quiero aprender a pensar. Y uno dirá, ¿cómo que aprender a pensar? ¿No sabes pensar? Y es como el tema de leer o de escribir. Damos por sentadas ciertas cosas, pero realmente no es que sepamos del todo como uno cree que realmente sabe leer. Digamos, esto sí se lo agradezco especialmente al profesor Maldonado, que me enseñó en el seminario de Kant que efectivamente no sabemos leer, que hay que aprender a leer y a escribir. Y en ese caso, pues, la filosofía sí me ha permitido generar esas dudas constantes de ¿será que esta idea que me proponen está bien? ¿Está mal? Digamos, también la misma pregunta que se me generó al final de mi carrera, donde yo decía, vale, a mí me gustan todos estos sistemas que autores Platón, Aristóteles, Agustín, Tomás, Kant, Hegel, Nietzsche, Heidegger, etc. Pero estos sistemas, ¿cómo los puedo sacar de la academia, del papel, de la conceptualidad para llevarlo a la vida diaria? Y es que, claro, yo considero que hay veces que todo esto es, claro, es bello, a mí me encanta la verdad todos estos sistemas por su complejidad, pero siempre está ese debate que hemos tenido, ¿no? De cómo sacar la filosofía de la academia a las calles, como lo decía el bueno de Sócrates en su momento, de incomodar, de preguntarse, no sé, de llevar la filosofía a una conversación entre amigos, que cuando estás tú solo en el trabajo, realizando deporte, que la filosofía no se quede, digamos, solo en el salón, en ese momento de clase, sino que sea parte de nuestra vida. En este sentido y en este orden de ideas, siempre queda como esa pregunta que cala. Realmente uno, primero, ¿qué entiende por filosofía? Y segundo, ¿qué entiende por filosofar en el día a día? Sobre todo cuando uno lo ve en la educación media y posteriormente si uno profundiza en la educación superior, que es aprender, qué es enseñar. ¿Se enseña filosofía o se enseña a filosofar? Ahora, ¿consideran que sus clases de filosofía han llegado a tener algún impacto en sus vidas, no solo como contenido para aprender, sino para reflexionar y realizar algún cambio en su vida? Claro, en un ambiente de confianza, aquí de cierta forma es como dar a entender eso, que consideran ya finalizando sus estudios, pues esta pregunta alrededor de la filosofía. Bueno, yo considero que la filosofía en el colegio nos ayuda tanto a entender conceptos como ideas. Nos ayuda más bien como a explicarnos al día a día, entender a lo que dicen personas, comprender situaciones y saber manejar nuestras emociones para ya sea expresar un punto de vista o entender a alguien. Cosa que pues al final sí es importante para convivir en una sociedad, entenderlo a las personas y saber comunicarse con ellas. Pues sí, también porque nos ayuda a pensar. Como es la filosofía, la definición es amor a la sabiduría. Es aprender a pensar y, como decía el profe Héctor y Hernando, pues nos ayuda a pensar, y también eso se puede sacar a las calles y a lo que uno está haciendo, si uno constantemente está cuestionando y pensando. También, pero depende también mucho del estudiante. ¿Por qué? Porque depende de la persona que le guste la filosofía y le guste ponerse a preguntar y a cuestionar cada cosa. Sacarlo a la calle no solo significa, estar pensando constantemente, sino que significa uno buscar constantemente el origen y el porqué de las cosas, y más que todo en esta época de desinformación y de muchas noticias falsas. Uno se puede colocar a pensar y a preguntarse de dónde vienen esas cosas, de dónde vienen las noticias. Entonces, para mí la filosofía me ha ayudado para eso, para cuestionarme todo lo que me pasa, todo lo que ha llegado a aprender y a enseñar. Y ya, pues yo también quise agregar, pues en mi caso, que yo soy el encargado de las clases, al menos en el tema que estamos viendo en el último periodo con el grado 10º, filosofía helenística. Yo sinceramente no había tenido un acercamiento tan grande a estas corrientes, pero al menos lo que fue los cínicos, los epicúreos, los estoicos, cada vez que leo, investigo, escucho conferencias de ellos, yo digo, wow, lo que nos propone la filosofía. Porque esta fase de la filosofía es como más práctica, más ética, más centrada en el sujeto. Ya no es la polis, sino la cosmópolis, ¿no?
que el mundo es mi ciudad entera. Somos ciudadanos del universo. Y claro, eso me ha invitado a pensar ¿yo realmente digo las cosas como las considero o me opaco una opinión? Como las redes sociales. ¿Yo muestro quién soy o me opaco a lo que quiere que la gente que yo quiera que sea? O mis deseos. Digamos, ¿yo realmente cumplo con estos deseos? ¿Son deseos necesarios o innecesarios? O en el caso de los estoicos, vale, que digamos, si hoy el clima estuvo lluvioso, me pasó tal cosa, no puedo dejar que todo eso me opaque, me comprima, porque mi vida no fue un mal día, pero tengo más días, como lo decía Superman. A pesar de que no sé lo que voy a hacer cada día, doy el paso adelante. Pues es todo también porque se dice que uno es una construcción social, o sea que sí o sí algunas opiniones que uno tiene pues siempre va a estar influida por la sociedad que prácticamente como que le formó o mínimamente la guiará a algo. Así uno crea que no siempre uno lo están controlando o lo están guiando hacia una respuesta. En ese orden de ideas hay algo que han mencionado y han profundizado, y es también la pregunta si uno está en el diario vivir, si uno no es una persona estática sino dinámica, es decir, hay actividad activa diariamente, tomar decisiones, sentimientos, emociones, pasiones, que uno también se deja interpelar diariamente. Cabe la pena y es también aprovechar este espacio, quizás también para que evidencien un poco lo que es que hay siempre tres aspectos que también van girando en ese diario vivir: la lectura, la escritura y esto, la oralidad, la expresión, el cómo me expreso, el cómo también me hago entender, el hecho también como ustedes se sorprendían un poco con las diademas que se tienen en el equipo radial, lo que es el escuchar, ¿no? El escucharse uno mismo y el escuchar, pero y principalmente a los demás que también están. En ese orden de ideas quería mencionarles estos aspectos, quizás para también dialogar respecto a lo que es el hecho de ver si la filosofía en estas nuevas generaciones logra llevar un mensaje. Por mucho tiempo hemos tenido el debate en la academia si lo que se enseña en la filosofía es historia de la filosofía, es decir, qué dijo Platón, qué dijo Aristóteles, qué dijo Sócrates, qué es el pensamiento medieval, las preguntas sustanciales que siempre han abarcado la historia: qué es el amor, qué es la libertad, qué es la justicia, qué es Dios, etc. Todas estas dinámicas realmente suscitan lo que bien ha comentado el profesor Héctor y ustedes en sus experiencias personales. ¿Cómo respondo yo a esas circunstancias que uno vive como un ser humano, como persona? Entonces yo creería que, aprovechando la ocasión y todas las personas que nos estén escuchando y se pregunten, bueno, realmente qué le están enseñando a mis niños en esos salones, en ese curso de la filosofía, en esa materia que actualmente se ve una vez a la semana, que es lo que pues es como la crítica también que hay frente a esas dinámicas ya pues que son más de un tema administrativo y burocrático, pero es realmente ver qué cala, qué podrían decir al respecto. Aprender filosofía y que les enseñen filosofía, mejora, no mejora, es una clase más de historia, es una clase más de ética, o realmente creen y no importa la respuesta, no hay respuestas buenas ni malas, sino desde su experiencia cómo han sentido. Bueno, a pesar de que no siempre tenga la filosofía muy presente en mi vida, o no siempre esté pensando en ella, sí me ha servido mucho, porque antes, en años anteriores, pensaba que tenía que ser duro y no mostrar emociones y ser grosero con los demás, pero no era realmente bueno, siempre sentía que era lo mismo. Y después de prestar más atención a las clases de filosofía y ver la película de Superman, por eso la recomendé, me di cuenta que no hay nada de malo en demostrar emociones y ser bueno con los demás y ser amable con ellos. Pues en lo personal, para lo que dice mi compañero, pues a mí me pasó diferente.
Más que todo porque en plan yo nunca he hecho eso, más que todo por la enseñanza que mis papás me dieron. Pero sí me dijeron mucho eso. Y más que todo por lo que me sacaron de colegio público, pues ya no dejé de ser caspa y ya me volví más quietico. Entonces, pues, y en el tema de la filosofía, pues por mi parte bien, porque yo cuando no sabía qué era filosofía, porque pues en nada nunca la enseñan, simplemente le dicen filosofía, ¿eso para qué sirve? Y cuando ya entré al semillero, ahí sí empezaron ya las clases formales de filosofía. Tal vez la virtualidad nos sacó mucho de eso, porque la virtualidad fue algo que, ¿cómo se llama? Que fue más alejado, fue más de no tener materias, de todo eso, se prestó mucho al ocio, se prestó mucho a ponerse una camisa normal, poner la videollamada y ahí en la cama, comiendo, chimba. Entonces, pues, como era eso siempre, y casi siempre pasa esa historia, pues uno no aprendía nada. Pero cuando uno llega a octavo, bueno, en mi caso que yo llegué a octavo y le meten de una vez todos los temas, uno queda ush. Y una vez empieza a ver todos los temas de la filosofía y uno queda uy. Y uno sabía que eso existía. Y bueno, y ahí es donde empecé a pensar, y la filosofía pues también me ayudó bastante a preguntarme cómo es que funciona la vida, cómo funcionan las cosas. Cómo funciona que uno tenga que pensar en la historia, en todo lo que está pasando, en todo lo que ha pasado. Tanto, pues para mí los pensamientos más de historia no serían así, no serían tanto de que la historia de Platón, la historia de Aristóteles, la historia de ellos, porque más que todo pues el profesor nos ha inculcado las ideas, más que todo las ideas que ellos dejaban y como ellos hablaban. Eso sí, me faltó fue la clase de griego, se me queda viendo la clase de griego, yo quiero aprender griego y romano. Listo. Bueno, con respecto a lo que ha sido la experiencia, claro, de terminar el pregrado, de pasar de ser el estudiante a ahora ser el profesor, en un principio fue miedo, tenía miedo, no voy a negártelo, es como cuando participé en la ponencia se sentía el miedo, o sea, todas las personas escuchándote a ti, y claro, mi cuerpo temblaba, pero yo me decía, no, o sea, no me puedo dejar, porque yo sé de lo que estoy hablando, he visto estos temas, los he estudiado, me gustan, me apasionan. Y más que el colegio precisamente tiene una malla curricular donde busca que la filosofía empiece desde los grados más bajitos, de los más pequeñitos, hasta los más grandes. Y claro, yo decía, vale, ¿cómo le enseño a estos pelados X tema de la filosofía sin, digamos, agobiarlo con los textos? Platón es ameno, pero digamos, Aristóteles es un poco más, requiere más esfuerzo. Digamos, autores que a mí me gustan como son Hegel, Nietzsche, Heidegger, Aristóteles, Tomás, en su momento sí requieren, claro, todo lo que nosotros, esos años que tenemos en la misma universidad, requiere todo eso. Pero digamos, yo solo tengo 2 horas a la semana. ¿Cómo voy a enseñarles eso? O sea, no, sería un suicidio meterlos a leer eso. Y la idea de que ellos tengan que aprenderse eso de memoria, yo digo, no, ellos no tienen que aprenderse eso de memoria. Ellos lo que necesitan es conocer al menos los conceptos, las ideas, cuestionarse. Que digamos, este tema se le llamó la atención, pero este no. Entonces yo lo que busqué fue adaptarlo y llevarlo de una forma más didáctica. De verdad les agradecemos mucho a cada uno de ustedes, compañeros, profesor, por tomarse en el espacio, el tiempo y compartir sus experiencias también. Es de mucho valor, a pesar de todo, aprovechar, como uno dice, estos espacios para compartir, para dialogar y para escucharnos. Y bueno, falta el tinto, pero igual acá nos amenizamos con el mismo diálogo que se va suscitando. Finalizamos esta misión, de verdad, pues llevando quizás para el diario vivir esta filosofía en la vida, en el día a día, como bien ustedes nos traen esta propuesta, y esperar una próxima ocasión donde cada uno también pueda volver a participar en este espacio y dialogar respecto a lo que es la filosofía, o al menos lo que es el sentido de estar vivo y de responder a las circunstancias que la misma vida nos va interpelando. Y no agradecer a cada uno, mil y mil gracias por participar. Listo. Hernando, también muchas gracias a su merced, a la Escuela de Filosofía, a la Universidad Industrial de Santander
y a WIS Estéreo por permitirnos este lugar de debate y reflexión. Muchísimas gracias por la oportunidad. Fue bastante chévere hacer esto. Cuando tenga nietos les voy a mostrar el video. Fue bastante bueno. Pues muchísimas gracias por esto. No pensaba que me ibas a escuchar tan añiñada. Tú sí me desechando, pero bueno. Muchas gracias por esto. Pues la verdad sí fue un refrescante venir acá un día y no sé cómo salirse de la rutina del colegio. Gracias a WIS Estéreo por darnos este espacio tan novedoso, porque la verdad me tramó mucho los micrófonos y las diademas que utilizaban y cómo uno escucha la voz. Y bueno, quedan siempre bienvenidos aquí a este espacio también de la misma universidad y amables oyentes, hemos llegado al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía WIS. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía WIS. Con ustedes hasta este momento les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora WIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía WIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, WIS Estéreo, la voz de la universidad.